te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad estaremos estudiando el Evangelio según Mateo. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumador. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, mi gran Señor. Evangelio según San Mateo. San Mateo 20. Hoy vamos a leer desde el versículo 20, ¿no? Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ellos le respondieron, Podemos. Él les dijo, A la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente les reprendía para que callaran, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, deteniéndose, los llamó y les dijo, ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, sintiendo compasión, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Habíamos tocado bien este tema que mostraba el corazón de la gente, el corazón del hombre, ¿no? Su naturaleza. Recuerden que estos hombres que estaban aquí desocupados, eran personas sin derecho, personas que no tenían, al estar desocupados ellos no tienen nada de qué reclamar, así se puede, sin derecho, no tienen nada que reclamar, eran desocupados. Pero el obrero de la viña, el dueño de la viña los contrató y les dijo, quiero que trabajen en mi viña y les pagaré un denario. Para ellos eso era un gran monto, para una persona desocupada, sin esperanza, y que alguien te contrate, es como ya tenés esperanza ya de que vas a tener ingreso. Entonces esa mañana ellos estaban muy felices. Y después vimos que al transcurrir las horas, el padre, el dueño, volvió a contratar más empleados, a las 9, a las 12, a las 3, finalmente hasta las 5 de la tarde, o faltando poco para que se cierre el horario laboral, volvió a contratar unos obreros. Y a ellos ya no les dijo cuánto le iba a pagar, sino simplemente lo que sea justo. ¿Qué ocurrió? Que cuando empezó a pagar el encargado de la viña, empezó pagándole a esos que entraron último. Y les pagó un denario.
Es igual que como los torneos de Copa del Mundo, torneos así, se le empieza a premiar siempre a los que salieron últimos lugares, ¿no? Pero no, a ellos se le empieza a premiar. Y siempre a los campeones se le da el mejor premio. Pienso que estos que entraron primero pensaron, nosotros vamos a recibir el mejor premio. Pero cuando ellos vieron que ellos en su mente estaban esperando un denario. Para ellos un denario era muy valioso. Pero cuando vieron que los otros recibieron el un denario, ya cambió su mentalidad. Para ellos un denario ya era poco. Qué extraño, ¿no? Esa mentalidad. Ese fue el acuerdo que tuvieron con el dueño de la viña. Pero de repente su pensamiento le hizo cambiar. Cuando llegan al lugar donde tienen que recibir su paga, se le da un denario y ¿cómo creen que ellos reciben? Molestos, enojados, enfadados. Un día de trabajo y ellos salen con el corazón amargado. Pero eso cambió en un segundo nomás. Estaba todo bien. En el momento en que ellos ven que se le trata igual a esas personas que llegaron último, ellos se sienten mal. Y acá la respuesta que le da el hombre de familia es la siguiente. El versículo 9 dice, al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron, fíjense que dice ahí, pensaron ellos, que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Ellos tenían una perspectiva más superior a los demás. Ellos pensaban que eran superiores a los demás. Pensaban nada más, pero en la mente de este dueño de la viña, todos eran iguales, todos merecían lo mismo. Todos merecían lo mismo. Ahora el que trabajó más estaba recibiendo el salario justo. El que trabajó menos estaba recibiendo la misericordia de este padre. Pero él no le estaba haciendo desigual a nadie, al contrario, le estaba poniendo en la misma posición a estos que llegaron último. Y eso se llama la gracia, la misericordia. Lo que uno tiene que aprender entonces de este padre es que es un padre o un hombre misericordioso. Lo que uno tiene que entender, mira, estas personas que trabajaron apenas una hora, media hora, y claro, ¿qué le iba a dar? Le iba a dar 1.000 guaraní, 2.000 guaraní, pero al darle un denario le salva el día, le ha salvado el día. Realmente es un hombre de mucha misericordia, realmente un hombre que tiene amor hacia la gente. Eso debería de haber aprendido estos hombres de este dueño de la viña, pero al contrario, se molestaron, se enojaron, murmuraron, dice. Ese es el corazón malo delante de Dios. Es el mismo corazón que tuvo el hijo mayor. ¿Se acuerdan? Cuando ve a su hermano que era bien tratado por su padre. ¿Por qué a este le tratas así? Yo habiendo trabajado toda la vida contigo, nunca me diste nada para gozar con mis amigos. Reclama, protesta. Hoy estábamos viendo en Deuteronomio de Barín que iba a venir maldición sobre el pueblo de Israel por no haberle querido servir a Dios de todo corazón y con sinceridad. Y con alegría y con sinceridad. Dos cosas clave, alegría y sinceridad. Entonces uno para servir a Dios tiene que tener, primero, alegría. Tiene que estar alegre. Segundo, sinceridad. Tiene que estar haciendo porque es sincero, no un corazón falso. Porque a la larga ese corazón falso y pesado va a ser una carga para tu vida. Entonces eso es lo que ocurrió acá. Por lo visto ellos no estaban trabajando ni con alegría ni con sinceridad en ese lugar. Y al final terminan mal. Y por eso les dice, versículo 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero a este dar, 14, ¿no? Postrero, como a ti, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia. O tienes tú envidia. ¿Qué es envidia? No le gusta ver que otra persona prospere, avance, sea exaltado. Esa es una naturaleza del corazón humano. No nos gusta ver que alguien hace algo que está avanzando o caminando mejor que nosotros. No nos gusta.
Entonces surge eso que se llama envidia. ¿Tú tienes tu envidia? Yo quiero tratarle a esta persona igual que a ti. Quiero darle lo mismo. Es mío, es mi cosa. ¿Por qué no valora eso? Finalmente, toma lo tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Ya leímos eso. 16. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. ¿Quiénes son los primeros? ¿A quiénes se le llamaría los primeros? Los que han aprendido más, los que han entendido más, los que han conocido más. Pero dice que ellos quedarán último. ¿Por qué? Porque han aprendido muchas cosas, pero entre esas muchas cosas no han aprendido a bajar el corazón. Ese es lo terrible. Mientras más aprendes muchas cosas, tienes que aprender a bajar. Ejemplo de quién podemos obtener. De alguien que sabe muchas cosas, entiende muchas cosas y ha bajado su corazón. El mismo Mesías, siendo rey, dice, teniendo su trono de gloria, ha bajado a ser un hombre común como nosotros, a experimentar nuestras debilidades, a experimentar nuestros dolores y a pagar con su vida el precio de nuestros pecados, a aceptar la humillación de su creación. Eso es estar humillándose. Y la Biblia que dice, el que se humilla, baja, cae, será enaltecido. Pero el que se enaltece, sube, se eleva, será humillado. Es el patrón de la Biblia. Es lo que está mostrando. Entonces, por eso podemos aprender de eso. Entonces, entre todas las cosas que aprendemos, los años que vivimos, hay que aprender a cómo puedo ser más humilde. Cómo hacerme otra vez niño. Cómo jugar como niño. Cómo bromear como niño. Hay tiempo que nosotros decimos, no, senda a mi mamita, Juan, Andy. Yo ya soy señor, ya adulto. ¿Sí o no? Ya no nos gusta más chistear ni conversar con niños. Pero vemos que Yeshua no era así. Al contrario, él cómo se comportaba. Venían los niños y jugaban, se arrimaban a él. Él los bendecía. Eso no era normal en un rabino. Que niños vengan y se le acerquen. Por eso los discípulos le echaban, ¿no?, a los niños. Pero le dijo, dejen que vengan a mí. Dejen que ellos estén a mi lado. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a hablar con los niños, a explicarles las cosas, a entrar en su mente, en su nivel, para poder entender la voluntad de Dios. ¿Está bien? Ese tiene que ser nuestra manera. El que más aprendió la palabra, más sencillo puede explicar. Más fácilmente puede hablar, hasta que este niño te entienda. Este niño pequeño pueda entender lo que le está queriendo decir. Entonces quiere decir que llegaste a un nivel avanzado. Porque puede explicar bien fácilmente. Eso es la realidad. Bueno, ahí habíamos terminado esta parte. Ahora, después Jesús anunció su muerte. Y finalmente el versículo 20, vamos a comenzar. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? La mamá de estos dos discípulos de Jesús vinieron y le pide algo. Y atiendan bien lo que le pide. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ahora, ¿por qué ella se sentía con ese derecho de reclamar eso? Porque ella era pariente de Yeshua, estos eran sus primos. Entonces ella pensaba que los que merecen estar a tu lado son ellos, porque ni los hermanos de Yeshua le estaban siguiendo, pero estos sus discípulos sí. Ordena que ellos estén ahí. También en la mente de ella estaba que él ya iba a estar ya reinando, ya actualmente ya iba a reinar, ya iba a comenzar ya el reino. Nosotros siempre cuando creemos en Yeshua, creemos en la palabra, ya pensamos que vamos a estar gobernando, que todo va a ser bendición. A partir de ahora todo es bendición, gracia y poder. Por eso ya queremos estar al lado de Yeshua, al lado de él. Queremos seguir a su lado, queremos caminar con él. Pero fíjense lo que le dice Yeshua. No saben lo que pide, le dice.
No sabe lo que pide. El otro a tu izquierda. Entonces Jesús, Yeshua, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. Sí le dijo, ¿no? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Se refiere a que tenía que padecer. Para recuperar el reino, para tomar el reino, hay que tener un pequeño, gran sacrificio. ¿Sí o no? Para seguir a Yeshua, para ser el que está al lado de Yeshua, hay que pasar las cosas que Él pasó. Hay que caminar por donde Él caminó. El que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo, dice. Debe andar como Él anduvo. En algunas ocasiones va a tener que negar hasta su propia vida, va a tener que renunciar a su vida. Algunas veces eso va a ocurrir, según la palabra. Claro, este concepto no está mucho grabado en la mente de muchas personas. No, Jesús no quiere eso. Jesús quiere que seamos felices, vivamos bien, cómodamente, que no suframos nada. Pero vemos que no es así, no le está diciendo así. Hay muchas personas que no están dispuestos a pasar dificultades por Yeshua. Ni a perder su tiempo, ni a perder su hora, ni a perder nada. No están dispuestos a muchas cosas. Pero quieren estar a su lado en el reino. Quieren estar con Él en el reino. Quieren pasar con Él en el reino. A la verdad, aquí estos discípulos iban a experimentar ese paso. Pero le está explicando lo que van a pasar. Ellos le dijeron, podemos. Podemos, le dijeron. Él les dijo, a la verdad de mi vaso, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes esté preparado por mi Padre. Realmente van a pasar. Por eso han sido escogidos como discípulos. Van a pasar estos sufrimientos, estas penurias. Pero el decidir estar o no estar a mi lado, no me toca a mí dárselos. Y esto es muy importante. ¿Por qué ellos tuvieron ese corazón? O sea, ¿de dónde les viene ese corazón? ¿O por qué a la mamá de ellos se le ocurrió esto? Porque otra vez, una de las naturalezas del hombre es estar encima de los demás. Es querer ser principal, querer gobernar, querer ser líder o estar al lado del líder para gobernar a las personas. Ser dominador, esa es nuestra característica. Viene de Nimrod, ¿no? Miren qué le dice Jesús. Versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. ¿Qué ocurre aquí? Empieza ya un conflicto de posiciones. ¿Qué se creen esas personas? Es como que se apartan a un lado y empieza la murmuración. Si nosotros miramos estas cosas y empezamos a pensar nosotros que estamos aprendiendo la Torah, de acuerdo a la Torah, ellos cómo están actuando, ¿correcto o incorrectamente? Están haciendo mal. Están empezando a sentir ya enojo en sus corazones. ¿Quiénes se creen estas personas? Imagínense cómo será después. Qué conflictivos son los hombres. No pueden estar tranquilos porque quieren gobernar a otro. Siempre el problema es que Yandeña mandara, ¿no? Yandeña mandata. Entonces empiezan a formar los grupos de mando que quieren controlar el ambiente. ¿Qué le dice Jesús? Entonces Jesús, llamándolo, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? El sistema del mundo, ¿cómo se maneja? Gobernar a los más débiles. El que tiene más fuerza, manda, gobierna, domina. Y el más débil, obedece. ¿Ese es el sistema o no? Todos los sistemas están preparados para eso. Cuando nosotros nos vamos capacitando, es para que a la larga tengamos poder sobre otra persona. Tengamos el control y el dominio. La religión también está establecido para llegar a ese punto. Por eso es que muchas religiones manejan a sus miembros, les controla, les ordena y les manda y ellos obedecen. Es un pequeño gobierno. Pero entonces, ¿cómo es que Yeshua quiere que nosotros nos manejemos?
¿Acaso Él no va a ser también nuestro rey? ¿No nos va a gobernar? ¿No nos va a dominar? Vamos a volver un poco al pasado. Cuando los israelitas vivían en Egipto, Faraón controlaba sus vidas. Faraón dominaba sus vidas y que quieran o no quieran, ellos tenían que hacer lo que Faraón decía. Quieran o no quieran, tenían que obedecer. Ellos vivían con mucho sufrimiento. Ellos no podían opinar. Ellos no podían encabezar revueltas porque eran exterminados. Ellos solamente tenían que obedecer. Entonces, si obedecían, vivían felices y tranquilos. Si hacían lo que Faraón decía, ellos no tenían ningún problema. Pero no tenían paz en el corazón. No tenían la libertad ni felicidad. Porque ellos sabían que sus hijos van a ser esclavos. Los hijos de sus hijos van a ser esclavos. Sus bisnietos van a ser esclavos. Toda su vida van a vivir en esclavitud. Esa era su mentalidad. ¿Qué felicidad podés tener vos con esa clase de vida? No había. Hasta que llegó Moisés para liberarlos. Y aquí hay un problema. ¿Quién es Moisés? ¿Qué clase de persona es Moisés? ¿Qué quiere hacer Moisés con su pueblo? ¿Quiere mandar sobre ellos? ¿Quiere gobernar sobre ellos? Él, ustedes saben, él se fue, él vivía como pastor 40 años, él no quería saber nada de nada. Pero Dios le dijo, vete allá, libera a ese pueblo. Eso fue lo que él hizo. Fue a liberar a ese pueblo. Ese pueblo quería ser libre. Ya no quería vivir bajo presión de Faraón. Al final son liberados, cruzan el Mar Rojo, están ya en el desierto y después empiezan los problemas. Y fíjense, si ustedes ya hemos compartido mucho, a quién ellos atacan cuando empiezan a sentirse como mal, a Moisés. Empiezan a atacarle. E inclusive le dicen, ¿quién te crees tú para señorearte sobre nosotros? ¿Qué les ofreció Moisés a ellos? Le ofreció libertad y le ofreció el cumplimiento de la promesa que se le había dado a Abraham, Isaac y Jacob. Él no les prometió nada fuera de lo que estaba ya establecido para los israelitas. Por historia ellos saben que tenemos una tierra prometida que se le prometió a nuestros antepasados. Pero algo había en su corazón que no podían seguirle a Moisés. No podían. ¿Qué era? No querían que nadie gobierne sus corazones. Ese era el problema. En su corazón ellos no querían ser manejados. En realidad ellos querían manejar la situación. Por eso que dice, nombremos un hombre, un líder que nos guíe y nos lleve otra vez a Egipto. Ellos no querían recibir guía en el corazón. ¿Y cómo se le guía a una persona en su corazón? A través de la palabra, a través de la voluntad de Dios. No se le guía a través de fuerza ni mandato. Entonces, ¿cómo le guiaba Faraón a ellos? A través de fuerza y mandato, ellos tenían que obedecer. Ahora, ¿cómo quería Moisés guiarles a ellos? A través de la escritura, a través de la voluntad de Dios. Ellos no querían. ¿Por qué? ¿Por qué no querían? En el corazón había orgullo. La misma cosa que ocurrió ahí entre los obreros de la viña. ¿Por qué no podían aceptar la voluntad de Dios? Tenían orgullo en su corazón. Ese era el gran problema. No sé si me entienden, ¿no? En nuestra vida también ocurre lo mismo. Nosotros somos de esas personas que no podemos aceptar la guía de Dios a través de la palabra. Si nuestro jefe nos tiene que guiar, no nos queda otra. Y nos reta, nos manda a la China. No importa. El mundo puede manejarnos como quiere. Pero a Dios como que no le queremos dar su lugar para que nos guíe conforme a lo que quiere. Y por eso siempre estamos buscando alguna oposición a su voluntad. Es por eso que si alguien me dice algo que la Biblia dice que no tengo que hacer, me enojo. ¿Sí o no? Me enojo. Si alguien me dice, aquí la Biblia dice que no tenés que vivir así, me enojo yo. Está muy sensible el corazón de la gente hoy en día. Escuchar que Dios no le gusta, eso es feo. Entonces optamos por no decir nada. Simplemente no decimos nada. Bueno, acá ocurre también la misma cosa. Empieza a haber un malestar en el corazón de estas personas.
Y podría Jesús decirle fuertemente, no, qué orgulloso, ustedes quieren mandonear nomás, quieren gobernar, qué orgullosa son mamá de estos muchachos. Podía hablarle así, ¿no? Pero le explicó directamente. Si ustedes quieren avanzar en este reino, avanzar en este camino, tienen que sufrir, tienen que padecer, tienen que caer muchas veces. ¿Quieren? Sí, pero no sabían lo que estaban diciendo. La verdad, van a sufrir, van a padecer, van a pasar dificultades. Es lo mismo que Dios le dijo a través de Moisés a los israelitas. Para llegar a la tierra prometida, tuvieron que pasar muchas cosas. Dios tenía que probar sus corazones. ¿Realmente ellos quieren estar con Dios o no? Y el que quiere estar con Dios pasa todas dificultades. Entonces, eso tenemos que entender. Nosotros, para llegar a una escala alta, tenemos que pasar primeramente por diferentes tipos de situaciones difíciles. Humillación, menosprecio, maltrato. Nadie me entiende, nadie me va a dar mi verdad, nadie me va a comprender, nadie va a decir que tengo razón. Siempre voy a ser ignorado, siempre voy a ser considerado como alguien inútil. Así es la realidad de la persona que quiere avanzar, que va a avanzar. Pero el que quiere dominar, gobernar, no va a aceptar estas cosas. No va a aceptar que nadie, como quien dice, le pisotee, ¿no? No estamos hablando de que nosotros tenemos que humillar a otra persona. Eso es falso, ¿no? Antes se nos enseñaba que o tenés que humillarle a ese. No, nosotros no tenemos por qué humillarle a nadie. Pero automáticamente al vivir delante de Dios vamos a recibir humillaciones del mundo. Vamos a pasar dificultades. A eso nos estamos refiriendo, porque antes teníamos confundido el tema de que si nosotros queremos ayudar a alguien tenemos que humillarle, maltratarle. Ustedes están viendo que Yeshua no le está humillando aquí a nadie. Le está hablando sinceramente, con toda sinceridad. El mundo automáticamente les va a menospreciar. ¿Quieren avanzar conmigo? Prepárense. Prepárense para ser menospreciados por la sociedad. Prepárense para ser maltratados. Ahora, ¿quieren gobernar? Entonces tengan la mentalidad de las naciones que quieren enseñorearse de los demás. Ustedes no. Ustedes no tienen que buscar ser los que gobiernan a otros. Al contrario, tienen que buscar los que puedan servir a otros. Vamos a ver Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Fíjense lo que dice acá. La grandeza en el servicio, dice. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense, se reunieron ellos. ¿Ustedes quién cree que va a ser acá el mero mero? El líder, el que gobierna, el que controla. Normalmente en las congregaciones también uno piensa, ¿quién será el que va a dirigir? ¿Quién será el que va a encargarse? ¿Quién será? Siempre busca la gente ser el mayor, ser el que predica, el que tiene el liderazgo, todas esas cosas, ¿no? Y la verdad, y escuchen muy bien, cuando uno dice que no, yo voy a ser último nomás, entonces el que quiere ser último tiene que ser el que sirve, el que está pendiente de todas las cosas. Ser último no quiere decir no hacer nada. No sé si me entienden. Ser el más humilde, el que no tiene ninguna autoridad, no quiere decir el que está sin hacer nada. Eso no quiere decir. El que quiere ser el humilde en el grupo es el que está pendiente de todas las cosas, según la Escritura. El que está en servicio a los demás. Ese es el humilde. El altanero, ¿quién sería? O el orgulloso. El que no hace nada. ¿Sí o no? El que no hace nada. Entonces, generalmente, ¿por qué quiere ser uno líder? Porque no quiere estar pendiente de los trabajos duros, como se dice, ¿no? Quiere que otros le hagan, le sirvan. Nosotros sabemos eso, ¿no? Antes estábamos en un sistema así, donde la gente buscaba poder para poder ser servido por otros, para dejar ya de servir, para dejar ya de vivir así. Entonces ese era su deseo. Pero ¿qué dice acá? Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores o persona de honra. Generalmente a una persona que está sirviendo humildemente en algún lugar, nadie le considera a alguien valioso. No sé, a un barrendero, a uno que recoge la basura, ¿no? No es tan importante su trabajo.
Pero alguien que es, no sé, juez, comisario, intendente, alcalde, siempre como son llamados ellos, gracias a este hombre, hemos surgido, gracias. Siempre estas personas que ejercen autoridad se le menciona como más, que hizo mejores beneficios a la comunidad. Por eso la gente anhela tener ese cargo de autoridad. Pero la verdad, las personas que hacen trabajo humilde, sencillo, muchas veces solucionan nuestros problemas. Ese trabajador de Ande que tiene que arriesgar su vida ahí cuando llueve, cuando está tormenta, fíjense ustedes, no es importante su trabajo, muy importante. Que tienen que salir a ver qué pasó. Los que recogen la basura, todo su trabajo de ellos son tan importantes, pero como que no se le considera personas de bien. ¿Quiénes son las personas de bien? El presidente, el gobernador, los diputados, los que reciben los honores, los que reciben las medallas, todos ellos. Entonces acá está diciendo, eso busca el mundo. Las naciones buscan ese tipo de persona. Las iglesias también. Los líderes también buscan ser aplaudidos, ser exaltados, ser considerados los grandes hombres, los que producen, los que hacen realmente que funcione la congregación. Sabemos que en muchas congregaciones los que hacen el trabajo son los que van y buscan almas casa por casa, predican, llevan folletos, limpian, pintan. Ellos los que preparan todo, pero los que llevan la gloria, ¿quiénes son? Los grandes líderes. Ahí salen las fotos, ahí con los representantes, sí. Y el resto no se ve. Son llamados, gracias a estos hombres nuestra iglesia es así, nuestra iglesia crece. Acá no tiene que ser así. Entre ustedes no tiene que haber ese tipo de anhelo, de desear ser el mayor entre los demás, para ser llamado bienhechor, el que hace el bien. No tiene que haber ese corazón. Versículo 26. Mas no así vosotros, sino que sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. El mayor, ¿qué quiere decir? El que tiene más autoridad, sea como el último. El que tiene que recoger la basura. El que tiene que barrer el patio. El que tiene que limpiar lo que otros no quieren limpiar. Eso tiene que hacer el que es mayor. Así es. Ahora uno pensaría, qué bien. Entonces nosotros que somos todavía nuevos, vamos a quedarnos, a mirar. Entonces siempre van a ser menores. Siempre van a ser menores. El que está sirviéndole, el que está dando todo su horario, su tiempo, su momento, el que está haciendo todo para que estén cómodos, para que estén bien, ese es considerado por Dios el mayor, según la Escritura. El que en una congregación ustedes ven que está llevando los volantes, repartiendo, cargando el agua, siempre ven ese que está trabajando, para Dios ese que es considerado el mayor. Ese es el mayor. Ese es el que está haciendo el servicio que yo quiero. Y los que están ya solamente sentados ahí esperando dar gran discurso, eso no está en mi lista. Raro, ¿no? El orden de Dios. Porque Yeshua, ¿qué hacía? Él no se sentaba en los grandes tronos. Él predicaba a sus discípulos ahí en el Monte de los Olivos. Él dormía en el campo. Su almohada era la piedra con sus discípulos. ¿Acaso no tenía poder para conseguir una mansión? No tenía. No, él no vino para buscar eso, porque eso estaba enseñando. Bueno, entonces más, no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pregunta. No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él está poniendo su ejemplo. Yo vine acá para servirle. ¿A querer ser discípulo de Yeshua? ¿Querés estar con él en su reino? ¿Cuál tiene que ser tu posición? ¿Querés que te sirvan, que te atiendan, que solamente te den beneficio, o querés servir a otro? Él está como el que sirve. Yo soy su discípulo, estoy como para que me sirvan, entonces no cuadra eso. En esta historia no cuadra. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino
como mi Padre me asignó a mí. Estas personas que han decidido caminar con Yeshua de la misma manera, el que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo, tienen un galardón en el reino de su Padre. Amén. No has buscado ser exaltado aquí. No has buscado que te alaben aquí. No buscamos nosotros que acá seamos engrandecidos, sino allá en su reino. Aquí nosotros fuimos siervos. Caminamos simplemente para servir. Eso era grande para Dios. Eso hizo Abraham. Abraham toda su vida vivió en carpa. Podía haber edificado una gran mansión. Si gastó 400 piezas de plata por un terreno, hacer una mansión le costaría menos de eso. Pero él prefirió vivir así nomás. Tenía mucha riqueza, pero él aparentaba que no tenía nada. Porque él esperaba otra cosa. Él esperaba vivir en el reino que Dios les tenía preparado. Así es. Es como dice Yeshua, que preparemos tesoro en el reino, donde no hay problemas. Para que comáis, y esto es lo interesante, ¿no? ¿Para qué vamos a estar en ese reino? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Fíjense la promesa que le da a los apóstoles. Pregunta, ¿uno quiere estar ya aquí, sentado en la mesa, ya ahí reinando, hágame, o allá en el reino de los cielos? La mayoría de las personas acá ya quieren gobernar, aquí ya quieren mandonear, aquí ya quieren tener su mesa y los grandes hombres, pero entonces allá van a fregar piso. Bueno, ¿cómo le dijo al rico? ¿Se acuerda cómo le dijo Abraham al rico? Acuérdate que hiciste lo que quisiste, recibiste tus bienes en la vida. Y Lázaro males. Ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Tú perdiste tu oportunidad. Tú quisiste ser exaltado en el mundo. Ahora ya no tienes más chance. Bueno, quiero ver otro texto. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Esto es un mensaje que se le envía a la iglesia de Éfeso. Sí, el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Entre las cosas que se le dice a esta denominación, a esta congregación, a este grupo de creyentes, es que hay algo que ellos aborrecen y que Dios aborrece también. Ese es un punto bueno a favor de ellos. Vamos a ver, versículo 6, ¿no? Pero tienes a esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Yeshua está hablando, ¿no? ¿Qué es lo que los éfesos aborrecen? Las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y quiénes son los nicolaitas? Era un grupo que se caracterizaba por jerarquizar la iglesia, por hacer jerarcas, autoridades. Bueno, desde ahora la iglesia va a tener sus autoridades, los líderes, los supremos, pero no para que funcione bien la congregación, sino para que gobierne y dominen. Ese era el objetivo. Entonces cada miembro anhelaba ser un jerarca para dominar a los demás. Dominio hacia el pueblo, quiere decir la palabra nicolaita. Los que dominan al pueblo. Esa característica de congregación, Yeshua aborrece, no le gusta. Jerarcas, personas que por título son superiores a otros, personas que porque tienen una mejor posición ya automáticamente son merecedores de honra. No es así. Aquí puede haber un joven que Dios le revele muchas cosas y es digno de ser oído o no. ¿Sí? Dios puede estar usando la vida de Manu. Él empieza a estudiar la palabra y quiere compartir con nosotros y explicarnos, no, vos no tenés título, vos no sos pastor, no sos evangelista. Cuando llega a esa posición, recién te vamos a escuchar. Acá solamente los evangelistas nomás, por favor, pues. No, así no hay. Normalmente habían los cargos por la antigüedad de la persona. Nada más. Y para poder darle orden a la congregación. Pero en el caso de los nicolaitas no. Ellos nombraban normalmente de acuerdo a su buen gusto, ¿no? Este me cae bien, este no.
este va a hacer lo que yo le digo, este no. Entonces yo quiero ponerle a Samuel como encargado general, no porque tiene capacidad ni porque Dios le da más sabiduría en la palabra, sino porque él hace lo que yo le digo, me obedece y por eso es digno de dirigir. No, eso no sirve para Dios. No sé si me entienden. A Dios no le gusta esa forma de servir. Entonces la persona que va a ser mayor para Dios va a ser la persona que está todos los días al servicio de los demás. ¿Qué necesitan, hermano? ¿Qué quieren? Que su vida es usado para alentarte. Ese es el mayor. La persona que está siempre alejado, solo, no quiere que nadie le moleste, siempre está en último lugar para Dios. Eso estamos viendo. Bueno, esto vemos en la iglesia de Éfeso. Ezequiel 34, quiero ver, Ezequiel 34. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. La primera que viene una carga, una crítica contra los pastores de Israel. Porque apacentar es como alimentar, cuidar, mantener. Ellos no hacen eso. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Y después podemos leer todo lo que dice contra los pastores. ¿Por qué habla así Ezequiel contra estos líderes? Está hablando contra los líderes. Porque ellos dejaron de guiar a las iglesias, a la congregación, al grupo, conforme a la escritura, conforme a lo que dice la Biblia. Ese es el problema. Y empezaron a hacer lo que ellos creían necesario. Empezaron a meter en el pensamiento de las personas que tienen que servirle a ellos y no necesitan hacer lo que dice la escritura. No, un texto más, 21-25, Ezequiel todavía, 21-25. 21-25. Y tú, eso está hablando contra el líder de los judíos, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Así ha dicho el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Se ha exaltado lo bajo y humillado lo alto. Arruina, 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 lo reduciré. Y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho y yo se lo entregaré. Dios le va a quitar entonces la autoridad a los reyes de Judá. Primero vimos contra los pastores y después contra los reyes de Judá porque no han hecho la voluntad de Dios. Y ahí vimos que se rompió el linaje de David, que venía desde David, Salomón y todos esos reyes con Sedequías, se rompió porque no hicieron la voluntad de Dios. Porque siempre ellos quisieron exaltarse, quisieron ser más, quisieron estar encima del pueblo, no al servicio del pueblo. Por eso Dios le quitó la autoridad. Igual cuando viene Yeshua, Él le quita la autoridad a los líderes de esa época y se la entrega a hombres viles, a hombres que no eran merecedores aparentemente, que son los apóstoles, eran pescadores, eran hombres muchas veces sin letra, pero hombres temerosos de Dios y que estarían al servicio de los demás. Ya de entrada nosotros vemos cómo empieza la iglesia a funcionar. Ellos empiezan a proveer a la gente, a alimentar a los necesitados, a recaudar para poder servir. Y ya inclusive ya pasó el límite, ¿no? Ya no había tanto. Pero ese deber tenía que hacer el gobierno de Jerusalén. Las autoridades ahí tenían que estar al pendiente de los pobres, los mendigos, pero ellos se olvidaron de ellos. Porque cada uno vivía de acuerdo a su manera. Así dice la Biblia. Esta es responsabilidad de todos los que están llamados a servir a Dios. ¿Ven? Hebreos 13, 17. Obedeced. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Almas es tu vida, tu mente, tu razón, tu entendimiento. Quiere decir que estos líderes están preocupados por el entendimiento que vos tenés a la palabra.
Si ese entendimiento te va a hacer vivir una vida correcta o te va a llevar a perdición. Eso quiere decir que velan por tu alma. Está pendiente de si tu entendimiento es el correcto o el incorrecto, pero para beneficio de tu vida, no para beneficio de su grupo, ni congregación, ni denominación. No sé si me captan. El líder que se preocupa por una persona es porque se preocupa por la vida de esa persona. Por cómo esa persona se va a presentar ante su Dios. Cómo se va a presentar ante su Creador. Eso es, velan por su alma. Entonces, esta persona se siente a sí mismo satisfecha con ese corazón. No se siente cargado ni obligado. Al contrario, se siente tranquilo. Se siente con paz al saber que su pastor, su líder, se está preocupando por su alma, por su vida, por saber si está viviendo en la cosa correcta, si está haciendo la cosa correcta. Eso es lo que está queriendo explicar aquí en la Biblia. Entonces, ¿por qué se sujetaría uno al pastor? Simplemente si sabe que el pastor quiere que esa persona viva la vida correcta de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso tendría ganas de sujetarse. Por esa razón. Y de obedecer. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Los líderes que dirigen un día van a rendir cuenta delante de Dios. Si hicieron lo incorrecto. Si no transmitieron el corazón correcto de Dios. Si le hicieron creer a la persona un camino para llevarle a perdición. Si le enseñaba un mensaje, por ejemplo, que le obligaba a no guardar los mandamientos de Dios, que le obligaba a guardar fiestas paganas, le hacía pecar contra la palabra. Imagínense decir, podemos comer cualquier cosa, ya la ley fue abolida. Imagínense, ¿qué le hace eso hacer a la persona? Le hace pecar, le hace vivir en transgresión. Pecar, ¿qué significa? Transgredir la ley de Dios. Entonces, si vos estás enseñando a las personas que la ley fue abolida, ¿qué le está enseñando indirectamente? A pecar. ¿Sí o no? Indirectamente le está enseñando a pecar. Hoy en día mucha gente se molesta porque mencionamos que las actividades de la fiesta que llegan no son bíblicas. Si te gusta hacer estas fiestas, hacé. Pero si quieres saber si viene de Dios o no, la realidad no viene de Dios. No solo eso, no solo no viene de Dios, no le agrada a Dios tampoco. Eso es más grave todavía. A Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque estas fiestas tienen un contorno terrible en el pasado. Eso es lo que las personas muchas veces no quieren entrar, porque no quieren entrar en el mundo de Dios. ¿Sí o no? Es como los israelitas que adoraban el becerro de oro. Ellos decían, para Jehová es esto, decían en la Biblia. Pero eso no estaba correcto, para Dios estaba en contra de eso. Muchas de las adoraciones que ellos hacían, pensaban que lo hacían para Dios. Inclusive cuando Elías viene y confronta con ellos, hasta ese momento ellos pensaban que adorar a Baal era adorar también al Dios de Israel. Baal y Israel son la misma cosa. Hasta que Elías vino y le demostró, no, Dios está enfurecido. Y prueba de que está enfurecido, 3 años de sequía. 3 años de sufrimiento. Esa es la prueba. Cuando sus corazones regresan al Dios verdadero, Dios empieza a enviar otra vez abundancia de lluvia. Tiempo de refrigerio, como dice el apóstol Pablo. Un tiempo en que otra vez puedes sentirte fresco porque sabes que estás haciendo lo que a Dios le agrada. Imagínense cuando vos haces cosas que no sabes si le agrada a Dios, medio que no estás satisfecho. Más bien lo que está satisfecho es tu carnalidad, sí. Porque a tu carnalidad todo lo que le contradice a Dios le agrada. Pero a tu mundo espiritual la verdad te dice, ¿será que estás convencido? Muchas veces algunos buscan excusa. Sí, pero es para ganar a Cristo, para ganar almas para Cristo. No, la verdad a tu carnalidad no le gusta. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos? Porque están velando, porque haga lo que a Dios le agrada, porque haga lo que a Dios le gusta, y que eso es lo que está en su escritura. Tal vez no se conozca muy bien a profundidad, pero caminar juntos con la palabra. Bueno, volvamos a Mateo. Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes
de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito de Yeshua es rescatarnos de este mundo. No es que volvamos a este mundo. Y para eso tenía que hacerse humilde. Tenía que hacerse pobre. ¿Sí o no? Si él era rico, magnate, no nos iba a rescatar. Entre quienes él andaba, según la Biblia, entre publicanos y pecadores. Con ellos él compartía. Con ellos él comía. ¿Sí o no? ¿Por qué eso? Porque eso es su mensaje, su labor. 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Al salir ellos de Jericó, ya vamos a otra parte, le seguía una gran multitud. Al final la gente escuchando esta palabra igual quería seguirle. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Yeshua pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Arriba estábamos viendo que él está hablando que las naciones se enseñorean de los más débiles. Entre ustedes no va a ser así. Ustedes tienen que servir a los demás. Yo he venido para rescatar a muchos, al que se había perdido. Así estaba hablando. De repente entra en Jericó. ¿Se acuerdan qué ocurrió en Jericó? Cuando escuchan Jericó, ¿qué le viene a la mente? Cuando Josué estaba a punto de entrar, ¿sí o no?, a recuperar, a conquistar la tierra que Dios le había dado a Israel. Y había una ramera, Rahab, que estaba esperando recibir la misericordia. Entonces, una vez más, aquí ya Jesús está a punto de entrar en Jerusalén. Está a punto, el siguiente capítulo ya nos va a hablar acerca de la entrada triunfal. De la entrada triunfal a Jerusalén. Entonces, para que entendamos bien, en este punto aparecen dos ciegos. Ciego, alguien que no ve, y espiritualmente que no tiene la Torá. Eso es ciego. Que quedó sin la Torá en su vida. Que quedó sin la Torá en su corazón. Ese es un ciego delante de Dios. ¿Entienden? Muy bien. Jesús dijo muchas veces: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Se va a poder hacer eso? Imposible, difícil. ¿Sí o no? Un ciego no le va a poder guiar a otro ciego. Pero hoy en día mucha gente piensa que sí se puede. Ahora, ¿por qué alguien podría decir: yo no soy ciego? Yo no estoy ciego. ¿Por qué podría decir yo no soy ciego? ¿Y quién podemos decir nosotros que está ciego? A ver, ¿qué les parece? ¿Quién puede decir yo no soy ciego? ¿Y quién puede decir que... ¿A quién le podemos decir ese sí está ciego? ¿Difícil? ¿Quién es ciego delante de Dios? La respuesta yo ya estaba dando toda hace rato. El que no tiene la Torá. Increíblemente, cuando Jesús hablaba con los fariseos, les mencionaba: ustedes están ciegos. ¿Recuerdan que cuando él sanó a un ciego, les dijo: qué raro, ustedes son maestros, son discípulos de Moisés, pero no saben de dónde salió este hombre, y a mí me dio la vista. Ustedes conocen la Biblia de verdad, algo así le está diciendo, ¿no? Pero realmente la Biblia, porque ustedes se hacen maestros de Moisés. Este hombre me da la vista, y tengo entendido, porque yo he oído, pero no he visto la letra porque soy ciego, que el que pueda dar vista a un ciego es alguien que sabe y vive lo que dice la Torá. Alguien que camina perfectamente conforme a la Torá. ¿Por qué ustedes nunca han dado la vista a nadie? Y ahí ya tenían que rascarse la cabeza, ¿no? ¿Por qué ustedes nunca han echado ningún demonio? ¿Por qué ustedes nunca han hecho lo que este hombre que ustedes dicen que es Satanás, que es el hijo del diablo, hace? ¿Quién es ciego? Pues hay que entender.
No hacen lo que dice la Torá, no viven como dice la Torá, no aman a su prójimo, no respetan la vida de los demás, pero dicen que este hombre está ciego, que este hombre está mal. Y todavía se autodenominan discípulos de Moisés. Algo raro ocurre en sus vidas. Y ahora, fíjense lo que claman estos dos ciegos. Estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Yeshua pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David. En otras partes dice que le dijeron: Jesús Nazareno, pásanos. Y ellos clamaron: Hijo de David. Para entender estos ciegos que eran hijos de David, tuvieron que tener algún mensaje, alguna revelación de quién es el Hijo de David y qué haría el Hijo de David. ¿Cuál es el objetivo del Hijo de David? ¿Cuál es el objetivo de David? David restauró el reino de Israel. Según el libro de Hechos, el tabernáculo de David iba a ser levantado en los posteros tiempos, ¿sí o no? Iba a ser restaurado las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué las 12 tribus de Israel fueron descarriadas? ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué se esparcieron? Por ciego. Porque no podían ver lo que Dios le había mostrado. Porque no pudieron observar la Torah. Porque hemos visto hoy, cuando hablamos a la mañana, Deuteronomio 28, todas las maldiciones que había si no obedecían a Dios. Sabían ellos, vieron, se les mostró, se les explicó. Igual ellos hicieron. Y cayó el castigo sobre ellos. Habló Isaías, habló Jeremías, habló Ezequiel. No pudieron ver porque estaban ciegos. Como hoy está la mayoría de la humanidad. Ciego. Está ahí la escritura, le muestra, le pone, Dios aborrece estas cosas, son fiesta pagana. No ven nada. No entienden nada. Todavía le están escuchando a otros líderes que más ciegos que ellos le dicen: no hay problema. Podemos adornar todo, todo es lícito. Todo se puede. Ese es ciego. Entonces, estas personas que, siendo ciegos, ¿qué están viendo? Cuando dicen: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué creen ustedes que están viendo siendo ciegos? Al Mesías y la restauración. Están viendo la restauración de Israel. Pero ¿cuántos fariseos? ¿Cuántos maestros? Conocedores de la Torá, de la palabra ahí que debatían, no veían nada, no entendían nada. Esos sí eran ciegos de verdad. Mira, ciegos realmente. Hoy también, nosotros estamos predicando la restauración de Israel, el cumplimiento de todas las profecías, el tiempo de volver a Dios. Estamos viendo por la palabra, hasta pictográficamente, Dios nos está enseñando. Lastimosamente todavía muchos están ciegos porque el mundo les engaña. Y fíjense que estos dos estaban ciegos, pero estaban viendo muy bien. Pero la gran multitud que estaba siguiendo a Yeshua, después ¿qué haría? Pediría que le crucifiquen. Pediría que le digan: mátenlo, mátenlo. Eso pedirían. Esta multitud que ahora le está siguiendo iba a quedar enceguecida después. Pero estos ciegos vieron lo que muchos no ven. Vieron la restauración, vieron al Mesías, vieron al Hijo de David que estaba profetizado allá en el libro de Samuel, que sería rey perpetuamente. Vieron al que dice en Ezequiel que iba a recibir la corona, cuando venga el que merece. Todas las profecías establecidas sobre el Mesías, estos dos ciegos están viendo. Y yo creo que estos dos ciegos están representando a las dos casas de Israel que quieren regresar, que quieren volver al pacto. Eso representa. Y para regresar al pacto, para regresar al pueblo, para tener el rey verdadero, tenés que ver esas cosas. ¿Qué piden ellos? Misericordia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué misericordia? ¿Qué hicieron ellos? Hay una creencia, ¿no? Había una creencia en ese tiempo de que cuando uno nacía ciego era porque vivió algún pecado, cometió algún pecado, o sus antepasados cometieron algún pecado. Por eso ellos piden misericordia. En realidad, en el pasado, sus antepasados habían pecado delante de Dios. Por eso el pueblo necesita la misericordia. Simbólicamente ellos están pidiendo la restauración de nuestro pueblo. Y eso se necesita, eso se logra cuando el Hijo de David tiene misericordia de su pueblo. Y iba a tener o no.
porque Él iba a morir por ese pueblo, iba a entregar su vida por ello. Amén. Y la gente le reprendió para que callasen. Dicen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué va a hacer la gente cuando vos empieces a clamar la restauración? Cuando empiece a pedir misericordia al Hijo de David. Y tenés que entender bien cuando decís la palabra Hijo de David, ¿qué está hablando? Está hablando del que va a restaurar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué va a decir la gente? ¿De qué está hablando? ¿Te va a hacer callar o no? ¿Te va a hacer querer quieto? No diga más esas cosas. No hable ese tema. Ese tema no es para nosotros. Ese no es nuestro tema. Eso va a querer hacer. Pero ellos más fuerte van a clamar. Es por eso, hermanos, que a medida que nosotros vamos avanzando en este tema, el corazón de muchos se va teniendo conflicto porque va empezando a haber dificultades. Porque no es más tan sencillo para muchos, especialmente para la cristiandad actual. Es así. Parece incomprensible esto, pero Dios nos está mostrando. Estamos a punto de entrar a Jerusalén para empezar a restaurar todas las cosas, y aparecen estas personas clamando a gran voz, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Después va a aparecer otro grupo que va a clamar, Oshiana, 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 Oseas, sálvanos ya. Y esto le va a molestar a la gente que ha estado viviendo en ceguera durante mucho tiempo. Y deteniéndose, Yeshua los llamó y le dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. ¿Qué le pediríamos nosotros si tuviéramos la misma oportunidad? Si Yeshua nos pregunta también, ¿qué quieren que os haga? Y bueno, quiero que mejore mi situación económica, quiero que mejore quiero mi salud, quiero muchas cosas, ¿no? La gente anda pidiendo muchas cosas. Quiero vivir feliz, no quiero más. Muchas cosas piden. Pero fíjense lo que ellos pidieron. Queremos ver. Queremos ver. Yo también quiero pedirle eso a nuestro maestro. Porque la verdad, hay muchas cosas que no podemos ver todavía. Cuando estuve viendo el libro La Torá en pictográfico, ahí sí me sentía un ciego o un analfabeto. Porque tantas cosas increíbles seguro que hay ahí, en esas letras pictográficas, tantos mensajes profundos, pero yo no puedo ver. Entonces, ¿qué es lo que le puedo pedir ahora actualmente? Quiero ver. Si me ha permitido ver un poquitito más de lo que antes, quiero ver más. Y eso solamente puede hacer el Hijo de David. Él es el restaurador de nuestra vida. Amén. Entonces Yeshua, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La persona que empieza a ver al Hijo de David no se queda con la vista. Quiere seguirle. Quiere caminar en pos de Él. El que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Eso significa. Amén. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Él es Jesús, Él es Jesús, Él es Jesús, el consumado. Esto fue Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estudiamos el libro de Mateo. Para más información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Él es Jesús, Él es Jesús, el